Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14 son las porciones que vamos a utilizar en esta noche. Así que les invito a que las busquemos y así juntos podamos dar lectura. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Repito el verso 14, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta hora por este momento, Señor, tan bueno y tan importante para nosotros, en el cual nos preparamos, Señor, y disponemos nuestro corazón para que a través de tu Espíritu Santo nos hables, Señor, y podamos seguir creciendo, Señor amado, en el conocimiento de tu palabra, Padre, y también, Padre, para seguir aprendiendo más, Señor, acerca de la doctrina, de lo que es nuestra base, nuestra fuerza, nuestro fundamento, Señor, como creyentes, del cual, Padre, si hacemos bien en poner atención y de oírla, Padre, se volverá una base o un fundamento, Señor, en el cual, Padre, nadie nos podrá mover. Vendrán corrientes equivocadas, doctrinas falsas, Señor, quizá engañadores a nuestras vidas, pero nosotros no seremos movidos, Padre, porque permanecemos en la roca firme, Señor, y en tu palabra. Por eso te damos las gracias, Señor. Háblanos, dirígete a nosotros, Señor, a través de tu palabra, y habla a aquellos que no te conocen, Señor, para que sus corazones, Señor, sean quebrantados y, Padre, también puedan oír este llamamiento, Padre, especial que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén. Y amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta noche y doctrina, como ya saben, lleva por título La gracia irresistible o el llamamiento eficaz. La gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Se conoce de estas dos maneras, gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Algunos simplemente enseñan el llamamiento eficaz, que es correcto. Algunos otros pastores enseñan la gracia irresistible, que también es correcto, ¿verdad? Yo en mi caso, yo utilizo los dos términos para describir esta doctrina, ¿verdad? Porque es una gracia irresistible y implica un llamamiento eficaz, ¿verdad? Y por eso es que podemos utilizar estos dos nombres para la doctrina, y mejor dicho, también títulos para poderla enseñar, ¿verdad? Hablamos 2 semanas atrás acerca de la elección incondicional, y hablamos también de la expiación limitada. Junto con la doctrina de hoy de la gracia irresistible, son doctrinas que van de la mano una con otra. No se puede entender por separado estas doctrinas. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que probablemente en el desarrollo que hemos llevado de estas doctrinas, a lo mejor quizá para los que son más nuevos, que puedan pensar, no, pues yo acepto o sí comparto el pensamiento de la elección incondicional. Un ejemplo, solo estoy especulando el pensamiento, ¿verdad? Pero no estoy muy de acuerdo en lo que es la expiación limitada y mucho menos en la gracia irresistible, ¿verdad? Entonces allí, hermanos, habría una discrepancia, ¿verdad? Y entonces
estas tres doctrinas o estas tres enseñanzas de las que ya hemos hablado dos anteriores y hoy estaremos con la tercera, ¿verdad? Son doctrinas que no se pueden separar. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, yo creo en dos de estas tres enseñanzas, pero en una no se puede, hermano. Las tres van agarradas de la mano. Es como si habláramos de una sola doctrina en pocas palabras. O sea, la elección incondicional, la expiación limitada y la gracia irresistible, hermano, es como si estuviéramos hablando de una sola doctrina, aunque son tres enseñanzas y es necesario explicarlas para poderlas entender, ¿verdad? Aunque es así, no las podemos separar. Las tres van agarradas de la mano, ¿verdad? Y no podemos, hermanos, vuelvo a repetir, no podemos decir, ok, comparto el pensamiento en dos o en una, pero no, en dos más no lo comparto. No se puede. Porque si compartes la elección incondicional, tienes que compartir la expiación limitada, porque la elección te va a hacer entender la expiación limitada, y la expiación limitada te va a hacer entender la gracia irresistible. Entonces no podemos, ¿verdad? Aunque ya lo vimos, ¿verdad? Y no me voy a regresar para poder entender estas dos doctrinas pasadas, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es la gracia irresistible. El hombre está condenado a la muerte eterna y entramos, voy a estar, mejor dicho, estoy en la introducción todavía, ¿verdad? Para poder entrar al tema. El hombre está condenado a la muerte eterna. El pecado propio, el que uno como persona actualmente hablando, y aún lo que Adán y Eva cometieron, ¿verdad? Por naturaleza, hermanos, nos separan de Dios literalmente. De allí que se necesita una elección, de allí que se necesita una expiación y de allí que se necesita un llamado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros vamos al origen quizá del problema, llamémosle así, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 1, el verso 26. Porque allí es donde está el inicio, digamos, ¿verdad? Para poder entender todas estas doctrinas. Génesis capítulo 1, el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17 del mismo libro de Génesis, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí vemos, hermano, cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura, ¿verdad? Que lo hizo a su imagen y semejanza. En el capítulo 1, el versículo 26 que leímos. En el capítulo 2, Dios le da una orden a esta creación, a este hombre, a esta mujer, que Dios los había hecho conforme a su imagen y semejanza. En el capítulo 2 les da una orden. Les dice, ustedes pueden disfrutar, voy a parafrasear, pueden disfrutar de toda esta creación, pero este árbol específicamente, que la Escritura lo llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer. Y dice el Señor, hablándole a Adán y Eva, por eso que les decía, aunque es el pecado de Adán y Eva, nosotros ya voluntariamente hemos cometido nuestro propio pecado, pero dice ciertamente, el día que comas de él, vas a morir. Entonces, aquí es a donde empieza el problema, hermanos. Aquí es a donde está el origen de todo. En la desobediencia del hombre. Desde el día que Adán y Eva pecaron, hermanos, desobedecieron a Dios, arrastraron para sí la muerte, ¿verdad? Y no fue una muerte instantánea, aquí quiero aclarar para que tengamos en cuenta eso. No fue una muerte instantánea que cayeron letalmente muertos allí y se acabó todo, no, sino que la muerte a la que se refiere aquí fue una muerte espiritual, donde ellos tenían todo proveído de parte de Dios, ¿verdad? Pero al desobedecer a Dios se les cortó todo eso. Entonces, ellos acarrearon para sí muerte. Y esa muerte que acarrearon para sí, hermanos, se fue transmitiendo a sus descendientes, a sus hijos. Génesis capítulo 6, el verso 5, hermanos.
ya vemos la condición de estos hombres y de estas mujeres que nacieron después de Adán y Eva, que habían desobedecido a Dios. Y dice el verso 5 de Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios y los pensamientos del corazón de ellos eran solamente el mal. Eran de continuo solamente el mal. O sea, en pocas palabras, esos hombres que iban naciendo, hermanos, su mentalidad y su corazón, ¿verdad?, se desviaban o se inclinaban, mejor dicho, hacia el mal. De allí, hermanos, que Dios tiene que pensar en un plan para salvar. Pero, como les decía al principio, estas doctrinas que hemos visto en esas tres sesiones pasadas, ¿verdad? Porque creo que tomamos dos en 2 semanas para una y creo que otras 2 semanas para otra, si no me recuerdo bien, ¿verdad? Pero hablando de los 3 temas en específico, ¿verdad? Es que Dios proveyó para nosotros, vamos a llamarle así, un plan, ¿verdad? Un plan para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y por eso, hermanos, que les decía que la elección incondicional y la expiación limitada junto con la gracia irresistible son doctrinas que van de la mano, que no se pueden separar. Que debemos de entenderlas así, hermanos, como una sola doctrina. ¿Por qué? Porque el hombre vino cayendo, vamos a decirlo así, hermano, envuelto en su propia maldad, en su propio pecado, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que estas doctrinas van tomadas de la mano. Los hijos de los hombres que van naciendo van con esta misma herencia, llamémosle así, de maldad y de pecado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del hombre delante de Dios? ¿Qué es lo que o cómo es que el hombre está delante de Dios? Y esto es lo que vamos a ver y vamos a entrar al tema ya, hermanos. ¿Cuál es el diagnóstico del hombre delante de Dios? ¿Cómo Dios está mirando a este hombre sin Dios y sin esperanza? Están aquí, hermanos. Uno, ¿y los demás? Ok. Si ven que alguien se me está desviando, hermanos, así, hágale tantito así con el codo para que... Sí, no, para que no se acomode, para que se desacomode. ¿Cuál es el diagnóstico del hombre, hermanos? Efesios 2:1. Y aquí vamos a ver, hermano, la condición de todos los hombres, ¿verdad? Porque aunque Adán y Eva desobedecieron en el inicio, digamos en el origen, ¿verdad? De allí en adelante todos los hombres han venido desobedeciendo, han venido pecando, han venido cayendo, han venido, hermanos, cometiendo sus propios pecados y se han condenado bajo su propia mano, digámosle así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del hombre? Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el diagnóstico del hombre es que el hombre está muerto. No leamos, hermano, y Él os dio vida a vosotros, porque el Señor, aquí el versículo está hablando del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y que ese sacrificio de Jesucristo es el que nos da vida a nosotros. Pero dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. Ese es el diagnóstico del hombre delante de Dios. Romanos 3:11, vayan conmigo, hermanos. Si quieren, vayan anotando, vayan siguiendo a las Escrituras, hermano, ¿verdad? Para que vayan disfrutando, hermanos, y literalmente vayan disfrutando de la enseñanza de esta noche, hermanos. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no entiende. No entiende. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, el diagnóstico del hombre, hermano, o sea, si lo vamos viendo por lo menos en estos 2 puntos, es grave. Muerto sin capacidad de entender. De allí, hermano, nosotros pudiéramos hacer un análisis y pudiéramos pensar, o no pensar, quizás resumir o concluir. ¿Por qué yo invito a fulano y no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué yo invito a mi tío Pedro y no quiere venir a buscar del Señor?
¿Por qué? Porque está muerto y no entiende. Esa es la respuesta. Porque yo estoy allí batallando, hermano. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, qué es la situación, ¿verdad? Pero el diagnóstico del hombre es que está muerto y no entiende. No hay quien entienda. El hombre no entiende, hermanos. No entiende, no solamente, hermanos, que le están haciendo una invitación para venir a buscar del Señor, ¿verdad? No entiende el mensaje del Evangelio. No entiende quizá el propósito por el cual nosotros le hacemos la invitación. No entiende, hermanos, el beneficio que va a recibir si viene a buscar de Dios. O sea, todo lo que encerremos, hermano, todas las bendiciones de Dios no las puede entender. ¿Por qué? Porque está muerto. No tiene la capacidad. No puede buscar a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, si su posición de muerte y su condición de incapacidad de entender las cosas de Dios no lo dejan venir a buscar de Dios. Quizá, hermano, nosotros pudiéramos pensar, a lo mejor el hombre está buscando su beneficio económico. O está, hermanos, buscando a tener una buena relación con su familia. Y por eso está aplicando tiempo. Y por eso es que no puede venir a buscar a Dios. Hermano, eso no es excusa. No es excusa, hermano. Entonces, el hombre, si nosotros vemos la condición, ¿verdad? O el diagnóstico de Dios hacia el hombre, hablando a través de las Escrituras, es muerto más bien, sin capacidad de entendimiento de las cosas de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si el hombre está muerto, incapacitado para entender, hermanos, mucho menos, hermanos, podrá someterse a la ley de Dios. ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, no se va a poder sujetar o no se va a poder someter a la ley de Dios porque está, hermano, enemistado con Dios el hombre. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender o explicar, hermanos, esta palabra que los designios de la carne son enemistad contra Dios? ¿Cómo nosotros pudiéramos, hermanos, de alguna manera hacer entender a la gente que esto que nosotros les estamos explicando, hermanos, es, veámoslo, de una manera de bendición para ellos, aunque no lo puedan ver? ¿Cómo lo pudiéramos explicar a través de las Escrituras, hermanos? Si se recuerdan, nosotros leímos hace unos 2 días atrás, 1 Corintios 2:14, ¿se recuerdan? Los que vinieron el miércoles. Una porción que hemos estado leyendo por 4 semanas. 1 Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las puede entender, ¿verdad? O sea, esa es una manera de poder explicar nosotros por qué la gente no viene, porque no es espiritual, no entiende las cosas, ¿verdad? San Juan capítulo 3, el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. O sea, en otras palabras, hermano, está diciendo aquí, o sea, la carne no puede someterse a lo del Espíritu, ¿verdad? Hay una interrupción allí y esa interrupción, hermano, se llama pecado. No va a poder de ninguna manera, ¿verdad?, venir a buscar de Dios. Entonces, el hombre, hermano, está muerto, incapacitado de entender, imposibilitado de sujetarse a la ley de Dios.
Primera de Corintios 2:14, lo repito otra vez, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, hermano, el hombre va a estar en contienda con Dios. O sea, el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu y cuando le quieras explicar o le querramos explicar las cosas del Espíritu, no las va a poder entender. Y literalmente, hermanos, porque está muerto en delitos y pecados. No hay otra forma de poder, hermanos, resumir esta situación del hombre. ¿Verdad? Es allí, hermanos, donde se necesita, ¿verdad? Vemos todo esto que imposibilita al hombre. Es allí donde se necesita, hermano, que haya un llamamiento eficaz. En esa condición del hombre y de la mujer que se encuentra, hermano, ese es el punto donde la gracia de Dios, hermano, se vuelve irresistible para ese hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tiene un corazón duro, hermanos, duro. Lo que leímos en Génesis 6:5, dice que los pensamientos del corazón de ellos son de continuo solamente el mal. El hombre tiene un corazón duro. Duro, duro. Y entonces, hermanos, el hombre, por tener ese corazón duro, no puede venir a buscar de Dios, por más que él quiera. Dice San Juan 6:44. Es allí donde Dios tiene que dotar. Por el que les decía, Dios tiene que hacer un llamado eficaz. Tiene que proveerle a ese hombre muerto en delitos y pecados, falto de entendimiento, enemistado con Dios o peleando con Dios o enemigo de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios. Dios tiene que proveerle a ese sujeto, hermanos, y veamos allí la gracia irresistible del Señor, hermano, de dotarle de una fe que lo salve. San Juan capítulo 6, verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice la Escritura? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Otra vez, hermano, tiene que dotar Dios a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, hermano, de una fe, llamémosle salvadora. ¿Por qué? Porque es el Padre que los va a traer a Jesús, hermano. Ezequiel capítulo 11, el verso 19. Si Dios es el que va, hermano, a traer a esa persona, ¿verdad? Que tiene el corazón duro, que tiene el corazón, hermano, como una piedra, entonces Dios tiene que hacer el efecto transformador en esa persona, en ese hombre, en esa mujer. Ezequiel capítulo 11, el verso 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu. O sea, ¿el hombre no tiene corazón? ¿Tiene corazón, sí o no? ¿Las mujeres tienen corazón? Tóquenselo, hermano. O hermanas, tóquenselo, donde lo tengan, allí, tóquenselo, allí palpita, tienen corazón, ¿verdad? Pero lo que está diciendo la Escritura, hermano, es que su corazón, cuando está hablando metafóricamente, hermano, no está diciendo del corazón, sino de la dureza del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, perdón, estoy leyendo mal, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. O sea, que su corazón duro, hermanos, lleno de pecado, inclinado solamente al mal, ¿verdad? Va a ser cambiado y transformado por un corazón, hermano, que entienda las cosas de Dios, ¿verdad? Sensible. En otras palabras, Ezequiel capítulo 36 y el verso 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré, hermanos, dice, espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Dios, en pocas palabras, Dios lo que va a hacer es que va a cambiar nuestro corazón. Dios va a cambiar, hermanos, nuestra dureza para poder nosotros poder entender y venir, ahora sí, hermanos, a los pies del Señor. Y ahora, aunque esta gracia, hermano, es irresistible, los hombres que la reciben van a Cristo con absoluta libertad. O sea, eso no quiere decir que aunque estamos hablando de una gracia irresistible, es como que Dios los trae arrastrando. Es como que si Dios, hermanos, o los trajera mecánicamente a sus pies. No, ellos van a venir voluntariamente. Por eso, aunque es llamamiento eficaz, hermano, o es una gracia irresistible, ¿verdad? Vamos o van a ir, digo vamos porque ya llegamos nosotros aquí y aquí estamos, ¿verdad? Pero los que todavía no, van a oír la voz de Dios y van a venir voluntariamente. Hechos capítulo 16, versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a dioses, estaba oyendo. Escuchen, hermanos, pongan atención en esta porción. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Ven? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Dios va a hacer el cambio, hermanos, del corazón duro a un corazón, o el corazón de piedra, o un corazón de carne, para que nosotros oigamos su voz. Y en este caso, hermanos, vamos a ir a Dios, porque aunque el llamamiento es eficaz, nosotros vamos a ir voluntariamente hacia su presencia. Dice, repito el verso, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué es? Voy a darles un espacio para que especulen conmigo. ¿Qué era lo que Pablo decía? Imagínense, aunque tienen la porción allí, Hechos 16:14. Piensen ustedes un momento, ¿qué sería lo que Pablo decía? Hermanos, ¿qué era lo que Pablo decía? Piensen. Hermanos, miren, yo sé que si les digo, vamos a leer todo el capítulo de Hechos 16, allí está la respuesta, pero si nosotros pensamos, ¿qué era lo que esta mujer estaba oyendo? Esta mujer estaba oyendo acerca de Jesucristo. Ella estaba atenta a lo que Dios le estaba hablando a través de Pablo. Y ella estaba recibiendo el mensaje, hermano, porque si no es de Jesucristo el mensaje, nadie va a venir al Señor. Si yo te empiezo a hablar, hermano, de los bienes y de las bendiciones que Dios me ha dado a mí, allí nunca te vas a convertir. Si yo te hablo, hermano, de la manera que Dios me habló a mí, eso a lo mejor probablemente te haga venir a lo mejor o aceptar una invitación, pero eso no te va a transformar. Lo que va a cambiar en tu vida, hermano, es escuchar la palabra del Señor, escuchar el mensaje de salvación acerca de Jesucristo. Filipenses 1:29, ¿verdad? Estamos en este llamamiento eficaz. El hombre viene voluntariamente, aunque Dios lo hace o le hace un llamamiento, el hombre viene voluntariamente. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, dice, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea, los que van a oír el mensaje, hermano, van a venir a Él para creer en Él. Y esto es voluntario, hermanos. Voluntario. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que cuando uno viene, hermano, a Jesucristo, ¿verdad?
Y aunque nosotros decimos, yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, en realidad lo que estás haciendo es venir a los pies del Señor porque has oído el llamado de Dios. No tanto que lo hayas aceptado, sino que has oído la voz de Dios y vas a Él. Porque hay un llamamiento eficaz a tu vida y tú estás entendiendo la condición tuya porque Dios ha cambiado y ha transformado tu corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Por eso leíamos en Hechos 16:14 de esta mujer Lidia. Ella estaba oyendo la palabra y el Señor dice, abrió su corazón para que ella entendiera. Hermano, cuando nosotros vemos estas doctrinas, y vuelvo a mencionarles, cuando nosotros vemos estas doctrinas, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo las reacciones de algunas personas, ¿verdad? Que probablemente dicen, yo soy creyente, evangélico, y se las pintan de todos colores, hermano, pero sus acciones no van de acuerdo a esto, hermano. Es porque en realidad no han tenido un encuentro real con el Señor. Por eso es que les digo que esta doctrina, hermano, o estas tres enseñanzas, ¿verdad?, no se pueden separar. Van tomadas una de la otra. Porque si hermano, hay una elección incondicional, o sea, Dios elige, Dios provee el recurso salvador, la expiación limitada para ese grupo que Dios escoge, ¿verdad? Y ese grupo que Dios escoge y proveyendo la salvación, hermano, van a venir a Él, van a oír ese llamado, hermano, porque Dios les está llamando eficazmente. Pero aunque este llamado, vuelvo a repetir, es eficaz, van voluntariamente. Entonces no se pueden separar estas enseñanzas. Van tomadas una de la mano de la otra, hermanos. ¿Verdad? Entonces, esto es importante que lo veamos de esta manera, porque así como es la gracia irresistible, el llamamiento eficaz y la expiación limitada, no podemos nosotros solamente decir, no, sí, esto sí lo acepto, esto no lo acepto, no. Todo es un solo paquete. O sea, fíjense nada más cómo es. Voy a tratar de hacerlo más resumido, a ver si lo puedo para que lo entendamos. Dios escoge un grupo antes, con un previo conocimiento de Él. Ese grupo Dios lo va a justificar a través de una expiación que es el Hijo o que es Jesucristo. Este grupo ya está escogido y está el sacrificio que es el Hijo. Pero ¿quiénes son esos? No lo sabemos. Por eso hay necesidad de un llamamiento eficaz que Dios hace para que ese grupo que ya está escogido a través del mensaje salgan a la luz y veamos nosotros quiénes son, ¿verdad?, por medio del mensaje del Evangelio. Por eso es que es eficaz, porque al momento de oírlo vienen, y de allí, hermanos, que nosotros podamos entender por qué unos vienen y por qué otros no vienen, por qué unos sí aceptan el mensaje, por qué algunos sí aceptan la invitación a venir a buscar del Señor, por qué algunos sí perseveran en el Evangelio, por qué algunos, hermano, dan la vida por el Señor y por qué otros no. ¿Por qué? Porque probablemente no son de ese grupo selecto que van a estar en la presencia del Señor. Hechos capítulo 13, el verso 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, este grupo, hermanos, que Dios escoge, al momento que escuchen el mensaje del Evangelio, hermano, van a venir irresistiblemente. Es irresistible para esas personas, hermano, cuando escuchen la voz de Jesús a través de la palabra, va a ser irresistible que no vengan a sus pies. ¿Me entienden? O sea, no va a ser, hermano, como que van a estar allí pensando, para ellos, para los que Dios escoge, para los que ha proveído ese sacrificio, se lo voy a poner de otra manera, hermano, las antenitas se les van a despertar cuando oigan la voz de Jesucristo a través de la predicación del Evangelio y van a venir a sus pies. Por eso es que dice la Escritura, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Verso 30 dice, y a los que predestinó,
A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aunque, hermanos, aunque es un grupo escogido que viene voluntariamente al Señor, y pudiéramos decirnos, es injusto entonces porque los demás entonces se van a condenar, ¿verdad? Porque no fueron escogidos, entonces Dios es injusto. No, hermanos, Dios no es injusto. Los que se van a condenar por su propia voluntad. Porque se recuerdan, yo les dije, el mensaje de Jesucristo a la hora de exponerlo es universal, pero a la hora de recibirlo no todos lo van a recibir. Y es allí, hermano, donde cada uno, en el momento, hermano, de ser llamado, toma, digamos, la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Tomas tú, con tu libertad, esa decisión. Romanos capítulo 9, vamos a leer unos cuantos versos y con esto terminamos. Porque los que van a rechazar a Jesucristo, porque los que van a rechazar el mensaje, no lo van a hacer, hermanos, porque no les haya caído bien. Lo van a rechazar voluntariamente, hermanos, porque no quieren nada con Dios. Romanos capítulo 9, el verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, el hombre, hermanos, voluntariamente va a inclinarse al mal. Y esto no es, hermano, como que haya una injusticia delante de Dios o que Dios sea injusto, sino que Dios ha escogido a algunos para salvación y a otros han quedado para condenación. Vamos a leer otra porción de aquí mismo del libro de Romanos. Y ahora sí finalizamos, capítulo 1. Verso 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el hombre voluntariamente, hermanos, va a inclinarse al mal. El hombre voluntariamente va a ignorar a Dios. El hombre voluntariamente, hermano, va a ignorar a Dios. Y aquí no hay ninguna injusticia.
Y aquellos, hermanos, que escuchan la palabra del Señor, que son elegidos, que hay un sacrificio, hermanos, o una expiación para ellos, al momento de la predicación del Evangelio, hermanos, el mensaje se va a volver irresistible para sus oídos y van a venir a Jesucristo, hermanos. Y allí, hermanos, no hay, hermano, ¿qué les puedo decir? Que los que lo oyen o los que escuchan el mensaje no van a poner tropiezo, no van a poner un pero, van a venir porque están escogidos para vida eterna, porque Dios los está llamando, porque el Padre los ha traído para que crean en el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos, entonces, démosle gracias al Señor. Dios y buen Padre que estás en el cielo, te bendecimos. Te exaltamos en esta noche. Señor, esta es una enseñanza de las que se llaman de gracia o son conocidas como doctrinas de gracia, Señor. Porque no interviene, Señor amado, nuestra voluntad, no interviene nuestro deseo, no interviene, Señor, en esta doctrina lo que nosotros podamos hacer. Literalmente, Señor, es por gracia lo que hemos recibido. Y te damos las gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Hoy nosotros ya voluntariamente escogimos estar, Señor, a tu lado, buscando de tu presencia, Señor. El llamado que tú nos hiciste, no pudimos rechazarlo. Yo no sé, Señor, cuántos o cuántas en este momento están allí batallando. Los que para aquellos este llamamiento es irresistible. Yo quiero hacerte una invitación. Quiero acompañarte a que te entregues, que te rindas a Jesucristo. Si tú quieres hacerlo, ven a Él. Ahí donde estás, solamente dile, Señor Jesús, ya no me voy a resistir más, Señor. He oído tu llamado, Señor, y sé que esto es, Señor, de parte tuya. Hoy entiendo que mi condición, Señor, de pecado me apartaba de ti. Hoy entiendo, Señor, que mi condición me hacía ignorarte, me hacía contender contigo. Pero tú has cambiado mi corazón, Señor. Y he podido oír tu voz a través de tu palabra. Te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco tu sacrificio en la cruz, Señor, como el único medio de expiación delante del Padre. Y sé que sin Él yo no pudiera hacer nada, Señor, para salvarme a mí mismo o a mí misma. Gracias, Señor, por lo que has hecho hasta este día. Perdona mis pecados y mis faltas. Y ayúdame a vivir, Señor, para estar preparado o preparada para cuando tú vengas a levantar a tu iglesia, Señor, yo pueda estar listo y partir con tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén.